Hola, hoy os presento el abalón. Es uno de los mariscos más caros del mundo. Este me lo regalaron unos amigos míos, Quique y Eloy, del restaurante A Horta do Obradoiro, aquí en Santiago de Compostela. Por cierto, si venís no dejéis de visitarlo porque es uno de los mejores. Me lo regalaron ayer y nunca lo preparé. Me estuve informando y, bueno, aparte de ser uno de los mariscos más caros del mundo, es originario de Asia, bueno, del Pacífico. Donde más se toma es en Asia y en la costa del Pacífico de Sudamérica, Chile sobre todo. Yo hoy con este que me regalaron voy a hacer la prueba, bueno, aparte de limpiarlo y prepararlo, voy a hacer la prueba haciéndolo al natural. Tiene muchas preparaciones. El tipo de cocción, bueno, se puede tomar en crudo, cortándolo en cuadraditos pequeños para romper las fibras, porque es una carne dura como la del pulpo. Se puede cocer una cocción muy rápida, de 2 o 3 minutos nada más, o se puede hacer con una cocción lenta y a baja temperatura, que puede llegar, según la temperatura que le pongamos, hasta 10 horas o 12 horas. Lo primero que vamos a hacer, bueno, deciros que es tan bonito, solo tiene una concha y vive agarrado a las rocas. Y es tan bonita la concha que se usa también en joyería. Ahora vamos a limpiarlo a ver si me sale. Espero no estropearlo porque ya digo que es carísimo y vamos a hacerlo. Bien, para empezar a manipularlo hay que usar una cuchara. ¿Ves cómo se mueve? Esto es la gónada, que no se... Bueno, sí se puede aprovechar, pero lo normal es sacársela y aprovechar el resto de la carne. Y se mete la cuchara cogiendo bien por debajo. Es más duro de lo que yo creía. Y no quiere salir. Ahí va. Hay que tener cuidado de limpiar, de no dejar carne en la concha. Está bien agarrado ahí. Aquí. Y ahora con un cuchillo hay que cortarle por aquí y sacarle la gónada. Bueno, hice un poco de escabechina, pero bueno, para ser la primera vez tampoco está tan mal. Y ahora que lo toco por primera vez es duro, 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 ¿eh? Bien, ahora lo lavamos bien. Incluso se puede lavar con un cepillito para sacarle la posible tierra que pueda tener. Y hay que tratarlo con mucho mimo porque si se estresa, se endurece mucho más. Bueno, creo que está limpito ya. Y ahora os voy a enseñar cómo lo voy a cocinar yo. Espero que me salga bien. Vamos a verlo. Bien, antes de ponerlo a cocer, ya os dije que era una carne dura, como la del pulpo. Hay que romperle las fibras y para eso se hacen unos cortes
primero en un sentido. Y después en el otro. Esto sí es una cocción rápida como la que vamos a hacer ahora. Para una cocción de esta de muchas horas creo que no hace falta, ¿eh? No estoy segura porque ya os digo que es la primera vez que lo preparo, ¿eh? Bien. Ya está listo para meterlo en la pota. Bien, tengo aquí agua hirviendo con un poquito de laurel para darle un toque. Como cocemos aquí el marisco en Galicia, generalmente le echamos un poquito de laurel. Y simplemente ponemos el abalón en la vaporera, tapamos y lo cocemos al vapor durante 2-3 minutos. Vamos a ponerle 3, yo ya os digo, es la primera vez que lo hago, espero que con 3 sea suficiente. Pongo el aviso y vamos a ver qué sale. Para potenciar el sabor a mar podríamos haber puesto en el agua, además del laurel, pues unas algas, por ejemplo. Eso ya va al gusto de cada uno. Yo, como es la primera vez que lo preparo, lo voy a preparar como si fuera unas cigalas o lo que sea. Bien, 3 minutos, apagamos el fuego y retiramos la vaporera. Aquí. Mientras cocía lavamos muy bien la concha porque lo vamos a presentar en la propia concha. A ver. Cogemos. Y en teoría está listo. Ya os diré cómo salió la cosa cuando me lo coma. Y le podemos poner unas escamitas de sal. Para potenciar el sabor. Bueno, una vez comido os diré que hay mariscos que me gustan más. A lo mejor estorpeza por mi parte en la preparación, pero prefiero, por ejemplo, unos percebes. De todas formas está bueno, ¿eh? Y la textura, sí, es así un poco como el pulpo, así durito, pero no correoso. Supongo que eso querrá decir que estuvo bien cocido. Y lo que sí no estaría de más es algún aditamento, aparte de las escamitas de sal, pues una salsita tipo vieira o no sé, algo así parecido.